Hola, en este video seguiremos hablando acerca de los trastornos del habla. Estos se consideran como una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formular los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Esto puede hacer que el niño sea difícil de comprender. Los trastornos del habla más comunes son el trastorno de la voz, trastorno de fluidez y ritmo y trastorno articulatorio. En este video nos enfocaremos en el trastorno articulatorio. Se considera como un tipo de trastorno del sonido del habla conocido como trastorno articulatorio. Los trastornos del sonido del habla son incapacidad para producir correctamente los sonidos de las palabras. Los trastornos del sonido del habla también incluyen los trastornos articulatorios, como la disfluencia, que es la falta de fluidez, y los trastornos de la voz. Los niños que presentan el trastorno articulatorio no utilizan ninguno o utilizan solo algunos de los sonidos para articular palabras que se espera de un niño de esta edad. En el trastorno articulatorio podemos encontrar la dislalia, la cual es una perturbación del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad de pronunciar bien ciertos fonemas, es decir, colocar los órganos fonatorios en la posición correcta. La dislalia también es considerada como un daño estructural del aparato articulatorio. Pero, ¿cuáles son las causas del daño en el aparato articulatorio? Es un disturbio de pronunciación no por defecto neurológico, sino por daño estructural del aparato articulatorio. Puede ser causada por heridas en los labios, lengua, paladar, piso de la boca, lesiones maxilofaciales, perforaciones del paladar, labio leporino, paladar hendido, tumores de paladar y lengua. La etiología. Una dislalia es un trastorno que afecta la articulación de los fonemas del habla. Es preciso diferenciar los tres tipos de alteraciones para poder entender cómo es que se desarrollan. Primero tenemos la dislalia, el cual es un trastorno en la articulación de los fonemas por ausencia o alteración de estos fonemas de forma improcedente. Después tenemos las disglosias, que es un trastorno de la articulación debido a causas orgánicas. El síntoma principal es la producción de una alteración en el timbre de la voz. Y por último tenemos las disartrías, la cual es una anomalía de la articulación como consecuencia de lesiones del sistema nervioso que provocan una alteración del habla. Dentro de las dislalias existen diferentes tipos como las evolutivas, audiógenas, funcionales, orgánicas o disglosias y neurológicas o disartrías. Ahora se explicará cada una. Las evolutivas son alteraciones del habla como consecuencia de la inmadurez del lenguaje a una edad determinada. En esta fase, el niño no articula o distorsiona los sonidos, aunque esto es temporal. Audiógenas son las alteraciones como consecuencia de pérdida auditiva o discriminación auditiva. Las funcionales son alteraciones permanentes en la pronunciación de determinados sonidos debido a dificultades motrices. Y por último, las neurológicas o disartrías son consecuencias de un trastorno neurológico periférico o central. Diagnóstico. El especialista en foniatría será el encargado de realizar un examen inicial de fonoarticulación para distinguir qué tipo de trastorno sufre el niño y si se refiere a lenguaje repetido, dirigido o espontáneo. El lenguaje repetido se utiliza una lista de palabras en las cuales el sonido examinado está contenido en todas las situaciones mencionadas. El lenguaje dirigido se presenta como una serie de objetos o dibujos conocidos por el niño, cuyos nombres contenga el fonema a examinar. Si el niño ya sabe leer, se puede incluir una prueba de lectura para observar cómo es su articulación en la misma. Las orgánicas o disglosias son trastornos de la articulación como consecuencia de una alteración en los órganos fonoarticulatorios. Y por último, el lenguaje espontáneo. Se observa el habla del niño en su lenguaje espontáneo
a través de preguntas y de entablar una conversación dirigida a los datos que se quiere analizar. Orientaciones a docentes. Estas estrategias están basadas en la respiración, agilidad bucofacial, discriminación y percepción y articulación. Tratamos todos estos puntos ya que la corrección no solo está encaminada en aquellos aspectos relacionados con los problemas articulatorios, sino a todos aquellos que inciden en la expresión del lenguaje hablado. La finalidad de esta propuesta es apoyar al docente mediante estrategias áulicas para conseguir una adecuada articulación y una correcta automatización e integración del fonema afectado del lenguaje espontáneo del niño. Ejercicios de respiración. Para una correcta fonación se requiere indispensablemente de una respiración adecuada. La base de estos ejercicios es siempre la misma: inspiración, retención de aire y expiración del mismo. Lo que va a variar será el ritmo, la fuerza y la posición en la que el niño realizará la respiración. Realmente son ejercicios que vamos a hacerlos en muy poco tiempo y se pueden hacer al terminar una actividad, al regresar del recreo, para aplicarlo con todos los alumnos y así fortalecer al alumno que presenta el problema. Ejercicios de agilidad bucofacial. Los órganos que intervienen directamente en la articulación son la lengua y los labios, los cuales deben tener cierto grado de movilidad necesaria para una correcta articulación. Estos ejercicios deberán empezar siempre desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Como docentes hay que tomar en cuenta que todos los niños aprenden en base al juego. Esa es la razón por la cual nos obligamos a que las estrategias usadas sean siempre acordes a la edad y muy dinámicas. Ejercicios de discriminación y percepción auditiva. Para este tipo de ejercicios se requiere de mucha concentración, ya que los niños deben identificar sonidos y también diferenciar unos de otros. Estos ejercicios se realizan en base a actividades muy serias y concretas, pues al adquirir de mucha concentración no nos podemos exponer a distraer al niño con juegos que no nos llevarán al objetivo esperado. Ejercicios de articulación. Dentro del tratamiento de ejercicios de articulación, lo que se pretende es una corrección, automatización y una integración del fonema que está afectando al lenguaje. Estos ejercicios están basados principalmente en el juego, en donde se le deberá ir mostrando al alumno las correctas posiciones y movimientos de los órganos que intervienen en la articulación para cada uno de los fonemas alterados. Los ejercicios de articulación, a pesar de ser entretenidos, tienen una duración relativamente corta. Esta varía entre 2 a 3 minutos cada uno, en la cual se tienen que incluir intervalos entre ellos, para evitar que el niño se fatigue. Es necesario también que se repitan con cierta frecuencia para lograr conexiones y asociaciones entre el fonema y el movimiento básico para realizarlo. Es por eso que se recomienda iniciar por ejercicios sin un fin determinado. En otras palabras, se trabajará solo con ejercitación de los órganos que intervienen en la articulación, sin proponernos mejorar ningún fonema en especial. Posterior a esto, cuando el niño tenga una mejor movilidad y más dominio de los órganos articuladores, comenzaremos a trabajar en cada fonema con ejercicios propios de articulación, vibración, respiración, para que el niño realice cada uno de ellos. Luego de trabajar la articulación, no se puede dejar de lado la integración de los fonemas al lenguaje espontáneo del niño, que estos serán los últimos en ejercitarse. Orientaciones para padres. Frecuentemente cuando hablamos con los padres y madres de nuestro alumnado que presentan algún tipo de dislalia, le insistimos en la importancia de coordinar nuestro trabajo. Porque por mucho que trabajemos en la escuela, si dicho trabajo no se continúa en casa, los resultados no van a ser los mismos y no se van a ver tan pronto como quisiéramos. Es por ello que le ofrecemos una serie de recomendaciones. Primero, hablarle lentamente con entonación normal y pronunciación clara. Segundo, evitar repetir las palabras mal pronunciadas por el niño aunque suenen graciosas, ya que esto va a reforzar su articulación errónea. No debemos corregir. Lo que debemos hacer es utilizar la corrección indirecta. Tercero, ejercitar la musculatura. Esto a través de la ingesta de alimentos sólidos. Cuarto,
enseñarle a sonarse y si respira por la boca o ronca, llevarlo al otorrino para descartar las vegetaciones. Quinto, utilizar un vocabulario adecuado a la edad del niño enmarcando las frases sencillas y cortas. Sexto, proponer a los niños situaciones comunicativas para favorecer su expresión oral. Esto puede ser a partir de canciones infantiles, contar cuentos, memorizar refranes, adivinanzas, pequeñas poesías o juegos de palabras. Séptimo, eliminar las preguntas excesivas, interrupciones y exigencias al hablar. Las preguntas hacen que el niño necesariamente tenga que emitir una respuesta, lo que aumentará la exigencia de la situación comunicativa. Las interrupciones provocan cortes en la comunicación del niño, exigiendo así que comience de nuevo sus emisiones, lo cual contribuye a una dificultad añadida. Octavo, no adelantarse y no concluir las palabras ni las oraciones que a él le cuesta trabajo decir. Noveno, hablarse a sí mismo y habla paralela. Cuando estamos jugando con el niño, no debemos centrar nuestra atención en que él está hablando continuamente. Nuestras emisiones deben ser comentarios en voz alta, tanto para hablar de nuestras acciones como el movimiento que se realizará con el niño. Estos comentarios conseguirán que se dé comunicación verbal sin que el niño se sienta obligado a hablar, disminuyendo así su nivel de exigencia. Décimo, mantener contacto con personas ajenas a su entorno familiar, ya sean adultos o niños de su edad, ya que con esto intentará hacerse entender y irá mejorando poco a poco su articulación. Y por último, tenemos de mostrarle confianza, ofrecerles seguridad y motivarles. Esto debe ser constantemente porque a veces puedes sentir cierta ansiedad o desánimo. Bueno, esto fue todo. Espero que la información que les transmití en este momento les haya servido. A continuación les dejaré las fuentes de consulta para que si algo de lo que se mencionó ahorita les llama la atención o desean indagarlo a profundidad, puedan hacerlo. Muchas gracias por su atención.